ser edificados a través de tu palabra. Unge nuestros labios, Señor, que podamos ser edificados y crecer en la gracia y en el conocimiento de ella. Preparamos, Señor, nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no nada más oidores olvidadizos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, por quien damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngame atención por unos momentitos. En esta parte de la palabra de Dios que hemos leído, que es la segunda carta que el apóstol San Pablo escribió a Timoteo, la carta a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era un colaborador, era un hijo espiritual del apóstol Pablo, era una persona que se convirtió, Timoteo se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo, y él, Timoteo, se convirtió entonces en un colaborador de Pablo. Lo acompañó en algunos de los viajes misioneros que Pablo realizó por todas esas regiones donde él predicaba y anunciaba el evangelio. Para Pablo, Timoteo era como su hijo en la fe, aquellos que él había engendrado en el evangelio. Y el nombre Timoteo lo que significa, el nombre de Timoteo significa uno que honra a Dios. Es lo que significa el nombre de Timoteo. El significado es muy hermoso, ¿verdad? Uno que honra a Dios. Eso es lo que significa Timoteo. Y para ese entonces, para el tiempo en el cual Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Pablo le da las instrucciones a Timoteo, de que se quedara en Éfeso a cargo de la iglesia. Sin embargo, Timoteo tenía algunas limitaciones. Esas limitaciones le impedían a Timoteo realizar el ministerio pastoral ahí en la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles eran algunas de estas limitaciones que Timoteo tenía? En primer lugar, era un ministro muy joven, era un pastor joven. Y joven, estamos hablando de aproximadamente 40 años, no joven de 12, 15 o 20 años, sino joven de 40 años. Para ese entonces, tener 40 años era ser joven. Quiere decir que yo estaría joven también para ese entonces, ¿verdad? Y muchos de nosotros, ¿verdad? También podrían decir lo mismo. Entonces, esa era la edad que aproximadamente tenía Timoteo. Era joven en comparación a los ancianos que había en la iglesia. Por eso Pablo le dijo en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, mas ejemplo a los fieles. Y le dicen que tenía que ser ejemplo. Pero ahí nos dice, ¿verdad? Nos da a entender que Timoteo era joven. Esa era una de sus limitaciones. Tal vez por su juventud él se sentía intimidado. Él no se sentía con la libertad de ejercer ese ministerio pastoral. Otra limitación de Timoteo es que se cree que él era algo tímido, vergonzoso, se apenaba con suma facilidad, ¿verdad? Como tal vez a algunos de nosotros nos da pena, nos da vergüenza pasar en público, hablar, decir algo. Sentimos, ¿verdad?, que nos van a comer cuando pasamos aquí adelante. Bueno, Timoteo, él se sentía también así, hermano. Usted no es el único que se sentía así. Timoteo también se sentía muchas veces avergonzado, se sentía con pena, con timidez. Y por eso Pablo le dijo ahí en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos había dado espíritu de cobardía. Esa palabra quiere decir timidez. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. No debemos sentir pena. No nos debemos avergonzar de servir a Dios. No nos debemos avergonzar
de cantar a Dios. No nos debemos avergonzar o no debemos sentir pena de pasar aquí adelante y cantar al Señor. No nos debe dar pena alabar a Dios. No nos debe dar pena gritar, brincar, llorar. No nos debe dar pena nada de eso. Y esa era otra de las limitaciones que tenía Timoteo, que era algo tímido, algo introvertido, ¿sí? Y eso pues, imagínense, para estar al frente de una iglesia y todavía tener pena, ¿verdad que no? Otra limitación de Timoteo es que era un poco enfermizo. Se enfermaba muy fácilmente. Por eso le dijo Pablo en 1 Timoteo 5:23, en 1 Timoteo 5:23, Pablo le recomendó que tomara un poco de vino a causa de sus continuas enfermedades. Ahora, esa escritura, hermano, no la debemos usar como pretexto para tomar. ¿Ya? No bebas de aquí en adelante agua, sino usa de un poco de ¿qué? De vino. ¿Pero por qué? Por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Pero de ahí muchos se han basado, se justifican para tomarse un vasito de vino, para tomarse una cervecita, un traguito. Cuidadito, hermano, porque eso es darle lugar al diablo. Eso es darle lugar al diablo. Cierto, una copita no te va a emborrachar, pero eso es darle lugar al diablo. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Entonces tenemos que aplicar ese principio. No es el tema que estamos tratando, pero esa era otra de las limitaciones de Timoteo. Él era enfermizo, se enfermaba, ¿sí? Era tímido, enfermizo, y además de eso era joven. Imagínense las limitaciones de Timoteo. ¿Usted a veces no se ha sentido con limitaciones para servir a Dios? ¿No se ha sentido que no reúne los requisitos? ¿No se ha sentido como que, ay, yo cómo lo voy a hacer si yo no, me da mucha pena? Yo no creo que tenga la capacidad, yo no creo que pueda hacerlo. Además me enfermo mucho, parezco un pollo, todo me hace mal. Bueno, además de esas limitaciones, la iglesia que Timoteo pastoreaba, la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy problemática. Gracias a Dios, la iglesia de Vallejo que pastoreamos no es así. No es una iglesia problemática. No, se lo digo, no estoy hablando, no estoy jugando, esto no es broma, es en serio. No somos una iglesia problemática. Ya no somos una iglesia, éramos una iglesia problemática, ya no. Pero la iglesia de Éfeso era una iglesia muy problemática, puesto que padecía o tenía serios problemas doctrinales. Había en la iglesia de Éfeso. No tengo el tiempo para decirle todas esas escrituras, pero por ejemplo, si usted quiere leer en 1 Timoteo 1, del 3 al 7, ahí nos dice en la introducción de esa carta, ¿por qué Pablo dejó encargado a Timoteo en Éfeso? Para corregir algunos, 1 Timoteo 1, versos 3 al 7, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñasen diversa doctrina. ¿Ve? Y si leemos más adelante, habían serios problemas doctrinales en la iglesia de Éfeso. Habían herejías, habían falsos maestros, habían unos que estaban enseñando que la resurrección ya había ocurrido. Y Pablo menciona quiénes eran ellos. Uno era un tal Alejandro y el otro era un tal Homolólogo, algo así. Tenía un nombre medio raro, ¿sí? Habían serios problemas en la iglesia de Éfeso. Problemas doctrinales, problemas de herejías. Esos son problemas, ¿sí? Y dicho sea de paso, cuando hay problemas, cuando una iglesia enseña herejías, una de las cosas, o se corrigen esas herejías, o mejor sálgase de ahí. Esa es una de las razones por la cual usted debe salirse de una iglesia. Cuando en una iglesia le están enseñando una herejía, usted no tiene por qué quedarse ahí. Se debe enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios.
Una herejía es una falsa enseñanza. Algo que va contrario a la sana doctrina. Que muchas veces son tradiciones de hombres o están basados en supersticiones, en creencias, en otras cosas que no tienen un fundamento bíblico. Esa es una herejía. ¿Sí? Entonces, en una iglesia, cuando se enseña una herejía, usted no debe quedarse ahí. Debe salir, debe correr inmediatamente. ¿Sí? No debe quedarse. ¿Sí? Porque usted está corriendo peligro de que pueda también irse al infierno con aquellos que están enseñando esa herejía. Y ese era uno de los problemas en Éfeso. Entonces Pablo dejó encargado a Timoteo para hacerle frente a esos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Éfeso y enseñaban cosas que Pablo y que el mismo Señor Jesucristo no habían enseñado. ¿Sí? Entonces, imagínese, póngase por un momento en el lugar de Timoteo. ¿Cómo se sentía él? Era joven, era tímido, era enfermizo y además de eso se tenía que enfrentar a todos esos falsos maestros, profetas y todo eso que estaban enseñando herejías en la iglesia de Éfeso. Así que por esa razón el apóstol Pablo le escribe y le dice en el verso que leímos, 2 Timoteo 1:6, por esa razón Pablo le aconseja o le recuerda que debía avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. ¿Sí? En el verso 6 que leímos, 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere esta recomendación del apóstol Pablo a Timoteo? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué quiso él decir? Que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Así que en el mensaje de esta hora yo quisiera hablarle precisamente cómo nosotros podemos avivar el fuego del don de Dios que Dios nos ha dado, que Dios nos confirió, que Dios puso en nosotros. Amén. Y vamos a ver qué es lo que significa, qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con esto. Primeramente, conviene señalar qué es un don. ¿Qué es un don? Porque dice que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Qué es un don? Un don o carisma en griego, don es carisma en griego, eso es un regalo de gracia. Un don es un regalo de gracia, es decir, es un regalo inmerecido, es un regalo que no merecemos. Eso es un don. Por eso la salvación es un don de Dios, dice la Biblia. Porque ninguno de nosotros merecía la salvación. Ninguno de nosotros merecía ir al cielo. Ninguno de nosotros éramos lo suficientemente buenos para ir al cielo. Aunque creíamos que éramos muy buenos, ¿verdad? Y cuando se muere alguien siempre dice, qué buena persona era, y qué buena persona. No, hermano. La verdad, la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia del hombre? Que no hay ninguno bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Pues no somos buenos. Pero a pesar de eso, Dios nos salvó. Nos dio la salvación. Eso es un don. Algo que no merecemos. Pero también hay otro significado que tiene la palabra don. Ese es uno de los significados. Pero la forma como lo utiliza aquí el apóstol Pablo en esta escritura, don también se refiere, escuche bien, a la capacidad espiritual que Dios nos da para que podamos cumplir el rol ministerial que nos corresponde. En otras palabras, don también quiere decir, y en este contexto, que don es la capacidad espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para llevar a cabo el trabajo que Dios nos encomendó. ¿Sí? Por medio de el don o de los dones, Dios nos capacita y nos da las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestro trabajo en el servicio cristiano.
¿Me explico? Por medio de los dones o del don, Dios nos capacita y nos da las herramientas para que podamos servirle. En otras palabras, cuando Dios le llama, cuando Dios le salva, Él también le capacita para que usted le pueda servir. No hay ninguno de los que estamos aquí, escuche esto es muy importante. Ninguno de los que estamos aquí, si Dios te salvó y te llamó, Él por lo menos te ha dado un don. Y te ha dado la capacidad para que le sirvas. Ninguno puede decir, es que yo no sirvo para nada, hermano. A mí nada se me pega. No, eso es lo que tú crees. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si Dios te salvó, Dios te llamó, Él te ha dado la capacidad para que le sirvas con eficacia. Mire, si Timoteo era tímido, enfermizo, inexperto, joven, y a pesar de todo eso dice Pablo que Dios le había dado un don. ¿Ah? Entonces nosotros no podemos decir, hermano, que Dios no nos ha capacitado, que Dios nos ha dado un don. Lo que pasa es que no hemos descubierto cuál es nuestro don. Pero desde que Dios te salvó y te llamó, Él te ha capacitado. Él te ha dado las herramientas, Él te ha dado el poder, el don para que le sirvas. Si Dios te llamó y te salvó, no es para que estés sentado en la iglesia, sino es para que le sirvas, para que uses el don que Él te ha dado. Nosotros, sin embargo, somos responsables de usar y desarrollar el don o la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Me explico? O sea, Dios nos lo ha dado, pero nosotros somos responsables de cómo lo usamos. Es, por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando se nos da algo, cuando obtenemos algo, vamos a decirlo así, vamos a decir, nos dan la licencia de manejo, un ejemplo, ¿no? Nos dan la licencia. El DMV te da la licencia. Pero tú eres responsable de cómo lo usas. ¿Verdad que sí? Tú eres responsable de manejar con cuidado, con precaución, de obedecer las reglas de tránsito. Si tú no lo usas, si tú no haces caso a eso, ¿qué va a pasar? Va a haber consecuencias, te pueden suspender la licencia. Así es el don de Dios. La diferencia aquí no es algo que hacemos un examen para recibirlo, sino que es algo que Dios nos regala, que Dios nos da, es un don. Y cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don. Hay algunos que tal vez tengan 2 o 3. Ahora, tampoco nadie tiene todos los dones. Déjeme decirles eso. Nadie tiene todos los dones. No existe ninguna persona, ningún cristiano que tenga todos los dones. Nadie tiene todos los dones. Sí, Dios les da 1, 2, 3, pero no les da todos los dones. Pero somos responsables delante de Dios de cómo los usamos. Cada uno somos responsables, ¿sí?, de usar o de desarrollar el don que Dios nos da. ¿Qué pasa si nosotros lo usamos mal o no lo usamos? ¿Qué sucede con ese don que Dios nos ha dado? ¿Sabe qué pasa? Se vuelve inútil o inservible. Si usted tiene algo y no lo usa, ¿qué pasa? ¿Le ha pasado que usted tiene algo en su casa? Que usted tiene un aparato, un instrumento, que usted tiene algo que no usa o que no ha usado por mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese aparato? Se echa a perder. Deja de funcionar. Se vuelve inservible. Y cuando lo quiero usar, ¿qué pasa? Mire, le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa con nuestros músculos de nuestro cuerpo? Si no los ejercitamos,
¿Qué pasa cuando queremos usar? De repente queremos correr, queremos caminar, queremos levantar algo. Como no lo usamos, ¿qué pasa? Se atrofia. Se vuelven inútiles. No nos responden. Eso sucede también con el don o los dones que Dios nos da. Eso no puede suceder con la fe. La fe es como un músculo pero espiritual, que si no usamos, se atrofia, deja de servir. ¿Sí? Entonces somos responsables, de manera que tenemos la obligación de ser obedientes y mantenernos activos en el ministerio. Si Dios nos ha dado un don, es para usarlo. ¿Sí? Es para ponerlo a trabajar. Es para que lo utilicemos. No es para que lo escondamos. No es para que lo enterremos, sino es para que lo usemos. Por eso el mandato que Pablo le dio a Timoteo, y que también es el mismo para nosotros, es que avivemos el fuego del don de Dios que tenemos. En otras palabras, que utilicemos ese don que Dios nos ha dado. Que lo pongamos a trabajar. Y la palabra que dice ahí, aviva el fuego, esa palabra literalmente quiere decir encender el fuego del don ministerial otorgado por la gracia de Dios. Ese don no se debe apagar. Mire lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19. Dice ahí, no apaguéis el espíritu. Ni apaguéis el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. No lo apagues. Sino al contrario, dice, avívalo. Esa palabra avivar quiere decir agitar hasta la llama. Significa mantener encendido al rojo vivo. Encender de nuevo, reactivar, reanimar. Eso es lo que significa esa palabra avivar. La palabra avivar significa encender, reactivar, reanimar, ¿sí? Activar algo. Y mire, traje algo para mostrarles otro ejemplo. Yo no sé si usted le ha llegado a veces cuando tiene su tarjeta de crédito del banco, de débito. ¿A cuánto le ha llegado una tarjeta así con un sticker, una calcomanía? Y aquí le dice que esta tarjeta usted la necesita ¿qué? Activar. Esa tarjeta, si no está activada, usted va a la tienda, va al cajero automático, quiere sacar dinero, quiere comprar algo, ¿qué le va a pasar? Se la van a declinar. Se la va a rechazar, le va a decir, no le van a dar el dinero, no le van a aceptar la compra. Primeramente usted tiene que activarla. Tiene que llamar a este número, tiene que ir al internet y activarla para que entonces sirva y pueda comprar, pueda sacar dinero del cajero automático, pueda utilizarla entonces para sus pagos, para pagar sus biles, para comprar en la tienda. De otra manera no le sirve. Así es el don de Dios. El don de Dios lo puedes tener así como esta tarjeta. La puedes tener. Y de hecho lo tenemos. Todos tenemos el don, sí. O algún don. Pero de nada te sirve si no lo activas. De nada te sirve si no lo avivas. Puedes tener el don o puedes tener muchos dones. Hay muchas personas en la iglesia, hermano, que tienen un montón de dones. Que Dios los ha bendecido con dones. Pero ¿sabe qué? Están así como esta tarjeta. Desactivada. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve ese don? ¿De qué le sirve tanto conocimiento? ¿De qué le sirve saber tanto de la Biblia? ¿De qué le sirve tener tantos dones? ¿De qué le sirve si no lo usan? ¿Ah? No sirve de nada. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva. Quiere decir, reactívalo.
enciéndelo de nuevo, reanímalo, reactívalo. Eso es lo que significa esa palabra. Ese es el significado de esa palabra en el griego, hermano. ¿Sí? ¿Me explico? ¿No está sirviendo todo esto? Así que, para que en este caso, ¿qué es lo que tenemos que avivar? Dice el fuego del don. Para que el fuego se mantenga encendido, debemos primeramente agitar. ¿Usted conoce? ¿Usted ha prendido un fuego con carbón? ¿Con leña? ¿Cuántos han prendido fuego así? Amén, gloria a Dios. Para que esa llama, ese fuego se avive, ¿qué tiene que hacer? Hay que agitarlo. Hay que soplarlo. De hecho, una versión en inglés, este mismo pasaje, según Timoteo 1:6, en inglés dice, fan the fire. Es decir, agítalo, sóplalo, para que prenda, para que se encienda. Eso es lo que significa, para que el fuego de ese don que tenemos, que Dios nos ha dado a cada uno, se encienda. Debemos primeramente agitarlo. ¿Qué quiere decir esto? Significa movimiento, significa actividad. Es decir, el creyente debe utilizar los dones y talentos que Dios le da. Debe ponerlos a trabajar, debe utilizarlos. No es para quedarnos pasivos sin hacer nada. No, Dios no te llamó, mi amado hermano, para calentar una banca en la iglesia. Dios no te trajo, Dios no te salvó, Dios no invirtió en ti, derramó la sangre de tu hijo nada más para que seas un simple, que vengas y te sientes en la banca de la iglesia cada domingo. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana significa estar activo, estar en movimiento, estar trabajando, poner en función el don que Dios nos ha dado. No es para quedarnos cruzados de brazos sin hacer nada. O como aquel siervo malo y negligente de la parábola de los talentos, que por temor fue y enterró el talento que su Señor le había dado. En esa parábola de los talentos en Mateo 25 dice que el Señor de aquellos siervos llamó a sus siervos y les entregó a cada uno sus bienes. Les dio talentos, a uno le dio 10, a uno le dio 5, a uno 10, a uno 5 y a uno le dio nada más uno. Y los dos primeros fueron y negociaron y ganaron otros, el doble de lo que habían recibido. Pero aquel que solamente había recibido uno, ¿qué fue lo que hizo? Enterró su talento por temor. Así como Timoteo, por pena. Ay, es que me da pena, hermano. Es que soy muy penoso, muy vergonzoso. Pues sigue así de penoso y sigue enterrando tu talento. ¿Qué pasó? Regresó el Señor de aquellos siervos y los llamó a cuentas, ¿verdad? Y al que todos le rindieron, bueno, Señor, mira, puse a trabajar tu talento, aquí está lo que es tuyo y mira, gané tanto. Bien, buen siervo fiel, sobre mucho, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Llegó el otro, Señor, me diste 5, aquí está todo lo que es tuyo y mira, además de eso gané tanto. Ah, buen siervo fiel, también tú entra en el gozo de tu Señor. Pero llegó aquel penoso, vergonzoso, que tenía miedo. Señor, te conocía que eres duro, que eres muy... Ay, tuve miedo y fui y enterré tu talento. Malo y negligente siervo, dijo el Señor, quítenle ese talento y échenlo en las tinieblas de afuera. ¿Se da cuenta? Qué peligroso es cuando Dios nos ha dado un don y nosotros lo enterramos, no lo usamos, no lo utilizamos, lo desactivamos. Entonces, ese fuego debe agitarse. De igual modo, escuche esto, el tizón debe mantenerse en contacto con otros carbones. ¿Verdad que nunca, usted no pone un solo carbón? Usted no se pone un solo tizón o un pedazo de leña, se ponen varios, ¿verdad que sí? Porque ¿qué es lo que sucede cuando
varios de estos entran en contacto unos con otros. Prende más. Y uno que está encendido enciende al otro, ¿verdad que sí? Muy cierto. ¿Qué pasa si usted saca un carbón o un pedazo de tizón de todos los que están ahí? ¿Qué pasa con ese que sacó? Se apaga. El cristiano, nosotros necesitamos estar en comunión los unos con los otros. Necesitamos asistir a la iglesia regularmente, congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque somos como ese tizón, que si estamos solos nos vamos a apagar. Y así muchos se han apagado. ¿Por qué cree usted que muchos que al principio dejan de congregarse, qué es lo primero que pasa en su vida? Se apagan espiritualmente. Se resfrían espiritualmente. Se desaniman. ¿Por qué? Se retiraron, se aislaron de la comunión y se apagaron. ¿Sí? Finalmente, al fuego hay que echarle combustible para que continúe ardiendo. El carbón por sí solo, la leña por sí sola no puede prender. Necesita una llama. Necesita una chispa. Necesita combustible. ¿Verdad que sí? Amén. Se necesita eso para que prenda. Se necesita un cerillo para que encienda. Se necesita gasolina para que prenda. De otra manera, no va a prender. Aunque haya un montón de carbones ahí juntos. Así somos nosotros, podemos estar en un montón, pero si no está el Espíritu de Dios con nosotros, nuestra llama no va a encender. Necesita encender esa llama, el Espíritu Santo, en nosotros, que nos capacite con ese poder, con ese amor, con esa unción sobrenatural, para que esa llama permanezca ardiendo en nosotros y así podamos cumplir la gran comisión que Cristo nos encomendó. Quisiera terminar en esta noche con esta reflexión. Quiero que por favor ponga atención por un momento. Va a aparecer esa reflexión en su pantalla, ahí en la... Y esta reflexión se llama la lección del fuego. Así se llama esta reflexión. Yo no sé si usted la ha leído o la ha visto antes, pero es una hermosa reflexión que tiene que ver precisamente con esto. Y esta es la historia de un hombre que regularmente asistía a las reuniones de un grupo. Sin ningún aviso dejó de participar en las actividades. Así como le sucede a muchos cristianos que de repente se desaparecen y le dicen al pastor, se van de la iglesia. Después de algunas semanas, una noche muy fría, el líder de aquel grupo decidió visitar, que es lo que comúnmente hace el pastor. A veces va a visitar a aquellos que dejan de venir a la iglesia. Encontró un hombre en casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía el fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de su visita, el hombre dio la bienvenida al líder. Lo condujo a una sala grande donde había cerca una chimenea y se quedó quieto, esperando una pregunta. Se hizo un grave silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de la llama del humo de los troncos de leña que ardían. Al cabo de algunos minutos, el líder, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban
y cuidadosamente seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándola a un lado del brasero con unas tenazas. Volvió entonces a sentarse, permaneciendo silencioso e inmóvil. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y de calor no era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón recubierto con una leve capa de ceniza. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el ritual saludo entre los dos amigos. El líder, antes de prepararse para salir, con las tenazas, blandó el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato, la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Cuando el dirigente o el líder alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo: gracias por tu visita y por la bellísima lección. Regresaré al grupo. Buenas noches. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, cuál es la reflexión de todo esto? ¿Cuál es la reflexión? Muy simple. Cada uno de los miembros que se quita o se retira, se quita el calor y el fuego del resto. A los miembros de cada uno del grupo es válido recordarle que ellos deben formar parte de la llama y que lejos del grupo pierden todo su brillo. A los líderes vale recordarles que son responsables de mantener encendida la llama de cada uno de los miembros y por promover la unión entre todos ellos, para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. Amén. Amén. Aleluya. ¿Se da cuenta? Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti.